¿Qué tal? ¿Qué tal habéis visto este último lab? Dadme un poquito de feedback. ¿Qué os ha parecido? Que bueno, pues voy yo. Que nada, no ha sido excesivamente complejo porque como teníamos la lista para ver lo que teníamos que hacer, en plan, teníamos márgenes más o menos Ujú. y eran márgenes muy generales que no te lo dividía por sector ni nada, pues al final era un poco verlo y decir, vale, pues yo creo que puede ser más para arriba, más para abajo, pero está entre esto. Vale. Entonces esto yo lo he visto más o menos fácil. El nuevo que tenemos la semana que viene ya no lo va a ser, pero bueno, como no es contigo, pues tampoco digo mucho. Y tengo una duda que te iba a preguntar ahora después, pero también te lo digo en plan feedback. Sí. ¿Hay datos que podíamos extraer con fórmulas? ¿Qué tipo de datos? ¿A qué te Me refieres? refiero, si tengo, no, porque no me sé las fórmulas, pero imagínate que tengo frecuencia y otro dato y quiero sacar la visibilidad. No hay fórmulas, eso lo utilizamos en SEM, si no me equivoco, para sacar otros datos. ¿Aquí se podía utilizar eso? Hay algunos que sí están relacionados entre sí, pero otros no. Sería en función de cada KPI. Claro, pero a lo mejor algún KPI que nos hubiera servido si hubiéramos podido sacarlo. Sí, pero ¿te refieres para el ejercicio de este lab? No haría falta sacar ningún dato más adicional. Es que no en todos nos daba todas las cosas que teníamos. Por ejemplo, creo que había alguno que no tenía la frecuencia o alguno no teníamos CPL. En el primero no teníamos CPL. Entonces, ese, por ejemplo, se podía haber sacado de alguna forma. Es que a lo mejor la campaña no va a CPL. A lo mejor no es de captación de Vale, leads. Y el vale, de frecuencia, a lo mejor es que es un KPI secundario en ese sentido. No tiene tanta importancia la frecuencia, a lo mejor sí es más el CPL o el coste de adquisición o otro tipo de métricas. vale. Vale, de todas formas, como lo vamos a repasar ahora, si hubiera alguno que pudiéramos sacar entre todos, el ejercicio que hicimos en su momento de SEM, con el que a partir de unas métricas podía establecer las otras, eso sí se puede establecer en cualquier tipo de canal, ¿vale? Independientemente ya sea SEM, social, programática, lo que sea, si son KPIs que pueden estar relacionados entre sí, se pueden establecer con fórmulas. Eso no hay problema, ¿vale? Y son las mismas fórmulas. Claro, si tenemos los mismos KPIs, sí, Vale. ¿vale? Ok, pues chicos, yo lo que he intentado hacer, he intentado traeros varios tips y consejos de cómo optimizar las campañas, ¿vale? Más allá incluso de la plantilla que teníamos durante todo el lab, que está bien como referencia, también os digo que hay que cogerlo pues según en qué circunstancia, con pinzas, que ya lo comentamos la semana pasada y ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero sí que es adecuado por lo menos conocer el protocolo o el proceso de optimización de campaña. ¿Cuáles son los pasos que tengo que ir dando? ¿En qué tipo de elementos me tengo que parar? ¿Cómo tengo que organizar el trabajo en ese sentido, ¿no? Y luego ya en función de cada una de las campañas, pues las optimizaciones serán de una manera pertinente para un tipo de nivel o de otro. ¿Vale? Vale, pues creo que estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Vale. Pues nada, vamos a ver. Mm, mm, mm. Última tutoría en referencia al Lab 6. Ya hemos terminado con esta tutoría el sprint de social. Entiendo que ya estáis con el nuevo sprint. En el siguiente sprint ya el profe no seré yo, es Belén y Carlos, en función de qué nos toque a cada uno de vosotros. Pero bueno, tanto uno como otro vais a aprender un montón y estáis en buenas manos en ese caso. El Fastbook que se relacionaba a nivel teórico con este lab es el Fastbook número 8. Y como os he comentado, vamos a empezar primero con una pequeña introducción sobre la optimización de campañas, luego vamos al reto. He traído también un pequeño resumen de todo lo que hemos visto de asignatura, muy parecido al que vimos en su momento de SEM, para que os sirva también ahí como complemento. Y por último, un pequeño resumen de qué hemos aprendido. ¿Vale? Así que venga, vamos a empezar por optimización de campañas. Antes de nada, si imaginemos que tenemos una campaña enfrente, ¿vale? De social. Y la tenemos ya lanzada, está funcionando. Si tuviésemos que marcar unos pasos naturales a seguir para optimizar esas campañas, ¿cuáles serían? Es un ejercicio un poco hipotético, ¿eh? Pero imaginad que tenéis una campaña, está ya performando, está rindiendo, está salido de aprendizaje y ya está empezando a funcionar, te está devolviendo métricas. ¿Cuál sería esa revisión diaria que haríamos? ¿Lo podríamos dividir en pasos?
no sé en pasos, pero seleccionaríamos cuáles son los KPIs para nosotros principales. Entonces miramos los KPIs principales, esos yo creo que todos los días. Sin ser tan exhaustivo todos los días, algunos KPIs secundarios para ver si nos pueden aportar más información. Y ya pues en función de los KPIs principales, sobre todo, ver cuáles son las creatividades que más funcionan, en qué dispositivos, en qué redes, todo eso. No sé si es la pregunta que quieres que respondamos. Más o menos, está bien. Fíjate aquí, hemos hablado de KPIs principales y luego has comentado sobre cómo son las creatividades. Ahí estamos hablando de diferentes niveles. Estamos hablando de nivel campaña, nivel conjunto de anuncios o nivel de anuncios. Entonces, siempre es adecuado que efectivamente, siguiendo esa referencia, llevarlo a esos tres niveles. ¿Vale? Empezar a nivel de campaña. A nivel de campaña te va a dar la información de KPIs genérico. ¿Vale? Y sobre todo aquí, siguiendo un poco lo que vimos en la última sesión, de, vale, yo defino cuál es mi KPI principal o mis 2 o 3 KPIs principales por campañas, eso que tengo que revisar en el día a día, siempre, ¿vale? Y tengo más o menos un escenario donde sé que es positivo. Si lo mejoro, estaré con una campaña de éxito. Si lo empeoro, tengo que hacer cambios para modificarlo, ¿vale? Luego me voy a un nivel de conjunto de anuncios, que hay otro tipo de información, como por ejemplo la segmentación, que ahora veremos. Y por último, nivel de anuncios, que ahí podemos ver si el CTR está siendo adecuado, si las creatividades están funcionando de manera adecuada, si qué tipo de formato funciona mejor, etcétera. Así que, efectivamente, Jorge, iba por ahí los tiros, ¿vale? Lo que sí, si tenemos esa organización en la mente, es un poquito más sencillo. Primero, a nivel de campaña, eso diario siempre. Luego, segundo, conjunto de anuncios. Y también, por último, a nivel de anuncios, ¿vale? Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los niveles, ¿vale? Si tuviésemos que revisar datos a nivel de campaña, lo he introducido anteriormente, ¿qué información tendríamos que mirar a este nivel dentro de la plataforma? ¿Qué revisaríamos? Imaginad que tenemos una campaña de captación de leads, ¿vale? Y yo entro a nivel campaña y quiero revisar si la campaña está funcionando bien, mal, regular. A nivel campaña, ¿en qué tendré que fijarme para verlo? En si mis KPIs son correctos para ese criterio. Me refiero, si quiero captación de leads, si mis KPIs son adecuados para captación de leads. Efectivamente. Ahí miraríamos, por ejemplo, si, por supuesto, estamos captando y segundo, cuál es el coste, ¿no? El CPL, ¿verdad? Pues efectivamente, a nivel de campaña tenemos que tener muy identificada cuáles son las métricas. Aquí hay un listado de las diferentes métricas que ya hemos visto en sesiones anteriores y en base al objetivo comercial que tenga la campaña, establecer esos KPIs y saber si van rindiendo de manera adecuada o no. ¿Vale? Esto depende mucho del objetivo que hayamos seleccionado anteriormente a nivel de campaña. No es lo mismo si trabajo una campaña de tráfico que si trabajo una campaña de instalación de aplicaciones, que si trabajo una campaña de venta de catálogo. ¿Vale? Además, tened en cuenta que siempre el algoritmo va a ir optimizando las campañas en base a ese objetivo que nosotros hayamos dicho. Si tú quieres leads, pero tu objetivo está siendo tráfico, lo que va a hacer el algoritmo de Facebook es intentar traerte el tráfico lo más económico posible. Entonces, esa principal métrica, la que a lo mejor estamos siguiendo, no se va a optimizar de manera adecuada. ¿Vale? Ese era el principal nivel. Vale, lo tenemos visto. Hemos visto que el CPL ya sabemos si está bien o está mal. Ahora nos vamos al siguiente nivel, al conjunto de anuncios. ¿Qué veríamos aquí en este caso, chicos? ¿Qué revisaríamos? Venga, ¿quién se anima? Las dos respuestas te las ha dado Jorge. Tiene que ser otro o otra. ¿Qué era lo más importante a nivel de configuración de campaña, ¿Qué seleccionamos a nivel de conjunto de anuncios? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda, chicos? No, y es que diría lo mismo, ¿no? O sea, los KPIs, a lo mejor, pues de forma más concreta en cada conjunto de anuncios, dependiendo de dónde va cada conjunto y tal, pero o sea, es que diría lo mismo, no sé si es eso, la verdad. Claro, lo que pasa es que tú en conjunto de anuncios en configuración, acuérdate que principalmente incorporabas una serie de criterios, por ejemplo, la segmentación, ¿no? Sí,
Claro, Entonces, vale. ¿podemos validar a nivel de conjunto de anuncios si las audiencias a las que estamos impactando son adecuadas o no, por ejemplo? Claro. Sí. Vale. ¿Qué más elemento incorporamos a ese nivel de configuración? ¿Os acordáis? No, hacíamos lo de las columnas, pero es para el informe. No sé. Venga, os ayudo un poco. Fijaros, estos son algunos de los elementos que podemos revisar de la campaña, ¿vale? Principalmente, para tener ese resumen en la mente de manera sencilla, es segmentación, es decir, la audiencia que hemos utilizado, y luego todo lo que tiene que ver con esto, tanto el comportamiento como los intereses, como si ha utilizado una audiencia de remarketing o de lookalike. Lo normal es que cada audiencia tenga su propio conjunto de anuncios, ¿vale? ¿Que puedas incorporar varias audiencias en el mismo conjunto de anuncios? Sí, pero a este segundo nivel, entonces no te va a permitir saber cuál es la audiencia que mejor está rindiendo. De ahí que siempre intentemos dividir las campañas por objetivos y los conjuntos por audiencias. ¿Vale? Entonces, tantos como audiencias haya, deberíamos tener conjunto de anuncios. ¿Qué puede pasar? Que tengamos un presupuesto muy limitado, que no nos permita el presupuesto tener tantos conjuntos de anuncios diferentes y que por consiguiente tengamos que juntarlos. ¿Vale? Eso ya es, bueno, pues en función un poco de la propia campaña. Pero en un caso idílico deberíamos de tener a nivel de campaña los objetivos, a nivel de conjunto de anuncios las audiencias y los públicos, y a nivel de anuncios, ¿qué tendríamos, chicos? Soporte, formato. Los anuncios, efectivamente. ¿Cuál es la creatividad que mejor está funcionando? Si tengo un buen CTR, si estoy utilizando un CTA adecuado, qué formato funciona mejor si vídeo o imagen, qué plataforma funciona mejor si Instagram o Facebook. Todo ese tipo de información estaría a nivel de anuncios, ¿vale? Entonces, volvemos a hacer otro repaso, porque he visto que nos ha costado un poquito, si os parece, y lo reforzamos, ¿vale? Venga. Vamos a empezar por campañas. Pues lo primero, revisión a todos los niveles. Están los 3 niveles, ¿vale? Nivel campaña, conjunto anuncios, datos de anuncio. Ahora pasamos al nivel 1. A nivel de campaña, recordemos que son los KPIs principales, en función de los objetivos que tengamos, ¿vale? Siempre intentad identificar 2 o 3, lo tenemos en nuestro informe con nuestras tablas y así lo tenemos ya totalmente predeterminado, ¿vale? Luego, cuando me voy a nivel de conjunto anuncios, valido cuáles son las audiencias que mejor están funcionando. Si está funcionando mejor una audiencia por una segmentación, si está funcionando mejor una audiencia personalizada, lookalike, remarketing, un dispositivo en concreto, un sexo en concreto, un tipo de género en concreto, un tipo de edad, todo eso me lo puede dar las audiencias que haya utilizado, ¿vale? Y por último, a nivel de anuncios, es donde voy a validar que efectivamente las creatividades y los formatos que estoy utilizando son los más adecuados. Voy a hacer una comparación directa entre canales, voy a hacer una comparación directa entre formatos, voy a ver si los CTAs están funcionando correctamente, si tienen clics, cuál es el CTR de cada una de las campañas. Aquí principalmente a nivel de datos de anuncios, la métrica fundamental que os va a permitir saber cuál está funcionando mejor suele ser el CTR, ¿vale? CTR o incluso CPC, ¿vale? Pero son las dos principales métricas que os van a validar si efectivamente un anuncio es más adecuado o no. Aquí también depende de muchas cosas. Si nuestro anuncio es un anuncio vídeo, que lo único que queremos es que se reproduzca, es posible que no tenga CTR, ¿vale? O que tampoco tenga CPC, porque no lleguen nunca al enlace. Ahí tendríamos que validar que efectivamente están viendo el contenido. Pero eso, salvo en momentos muy concretos, lo normal para validar el anuncio en sí, CTR y CPC. ¿Vale? Ahora vamos a poner una serie de circunstancias que nos podamos encontrar, ¿vale? Imaginad que hemos hecho ese repaso, nivel campaña, conjunto anuncio y anuncios. Y nos encontramos con un problema con la entrega. Que no se está consumiendo el presupuesto, que no se está viendo impresiones. ¿Qué haríamos en ese caso? En nuestra campaña. ¿Qué podríamos hacer? O sea, te refieres a que haya problemas en la entrega de anuncios, ¿no? Sí, imagínate que tenemos una campaña de captación de leads, llevamos 10 días y no se consume el presupuesto que teníamos destinado, o no hay impresiones, o parece que no está funcionando correctamente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué revisaríamos? Sí, revisaría las creatividades principalmente.
Resería las creatividades y también los píxeles, con herramientas como Google Tag Manager, a ver si están cargando bien o no, pero con las creatividades principalmente. Por ejemplo, si ¿Vale? fuera un programática en DV360, probaría el Deal Troubleshooter para ver qué Vale. es lo que está sucediendo. Aquí, Daniel, estamos revisando de social, ¿vale? De social, pues miraría las creatividades y los píxeles, en este caso el píxel de Facebook. Vale. Vale, entonces Daniel dice tanto creatividades como pixel. Jorge creo que ha levantado la mano en segundo lugar. Sí, yo miraría también por si la audiencia la tenemos demasiado segmentada y es muy corta y por eso no nos está clicando la gente porque hemos segmentado o mal o a un público muy pequeño, entonces o lo ampliaría o revisaría a ver si el foco de mi público está bien elegido o no. Vale, vale, perfecto. Hemos hablado de perdona, hemos hablado de formato, creatividades, hemos hablado de pixel, hemos hablado de tamaño de audiencia. Aurora también ha levantado la mano. Hola, sí, perdona, pero era básicamente el formato, iba a decir. Revisar. Vale. ¿Y si nos ocurre algún otro ejemplo, Aurora? ¿Algo más que podamos revisar? Creatividades hemos dicho. También podría ser un poco como la plataforma en la que esté, si es efectiva, pues la web o donde aparezca el anuncio. Vale, O una vale. aplicación. Esa me gusta. Acordaros que en Google estaba el Quality Score, en Facebook también estaba un concepto, me recuerdo que era, ¿cuál era? No era Quality Score. No recuerdo exactamente el concepto, pero era muy similar, ¿vale? Que tenía en cuenta cómo era tu creatividad, cómo era tu anuncio, cómo estaba conformado todo y en base a esa ponderación eras más interesante para la plataforma y podías efectivamente tener más visibilidad. Y en este caso, como comenta Aurora, es importante, ¿vale? Si estamos derivando tráfico a una landing donde la landing está muy mal construida, es posible que tu anuncio se deje de ver, ¿vale? Valentina ha levantado también la mano. Sí, o sea, no sé si es lo primero que miraría o no, pero creo que en el paso a paso la profesora insistía mucho como en comprobar las fechas para ver si Efectivamente. era esa equivocación y tal. Efectivamente. Aquí tengo algún otro ejemplo. Están bien todos los que hemos dicho, ¿vale? Aquí yo he querido resaltar 4. Primero, revisar esas fechas que comentaba Valentina. Puede ser que se consuma muy lento o muy rápido si las fechas que hemos incorporado no son las adecuadas, ¿vale? Segunda, si nuestra puja es manual, a lo mejor puede ser que no estamos siendo competitivos y ahí era el caso que decía Aurora, y es que es posible que el quality score que tengamos dentro del algoritmo no sea elevado y de ahí que nuestra competencia esté quitándonos esa puja y esa posibilidad de ser vistos. ¿Vale? Entonces tengamos que revisar, pues, creatividades, landing, etcétera, configuración de campaña, etcétera. ¿Vale? Ver si a lo mejor estamos incumpliendo alguna política de la red. Esto automáticamente la propia consola publicitaria te aparece un pequeño mensaje de está en aprendizaje o está en aprendizaje limitado porque no cumple con una serie, unos términos de condiciones. Y se revisan y te llevan directamente al apartado donde sería. Esto, si estamos hablando y comunicando temas que puedan ser un poquito sensibles, tema político, tema ONGs, temas religiosos, temas sexuales, tema de consumo de alcohol, cosas así, hay que revisarlo, ¿vale? Porque puede suceder. Facebook tiene una política muy, muy agresiva en ese caso y hay que estar continuamente pendiente, ¿vale? Y por último, el pacing, cómo está siendo la entrega, si está siendo estándar o acelerada. También lo podemos cambiar, ¿vale? Y jugar con una y con otra. Y en función de si no está entregando adecuadamente ahora, lo podemos poner acelerado y ver si efectivamente puede empezar a funcionar. ¿Vale? Ahora imaginad que tenemos un problema en el que no estamos consiguiendo resultados. Volvemos otra vez al ejemplo de captura de leads. Yo quiero captar, imaginemos, leads a 4 euros, es el objetivo de la campaña, y no estoy consiguiendo bajarlo de 7 euros en la campaña. Llevo ya un mes con ella. ¿Qué deberíamos de revisar? Guillermo, todo tuyo. Quizá que la página de destino sí que sea la adecuada para el formulario de registro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Y Guillermo, si tuviéramos una campaña en la que el formulario se abre dentro de Facebook y no te dirige a una landing, ¿qué podríamos revisar también ahí? La carga, a lo mejor, los tiempos de carga de la página. No, o sea, no te dirigen a otra página. Se mantiene el usuario en Facebook y le aparece ahí el propio formulario. Sería un formato de lead ad. En ese caso, ¿qué podríamos revisar si la campaña no estuviese dando los resultados esperados? Me pillas un poco ahí.
Venga, entre todos. ¿Qué más podríamos ver ahí? El pixel de Facebook, si está contando o no comisiones. Pero, Dani, fíjate que aquí estamos comentando que el formulario se abre dentro de Facebook. Ahí no te está dirigiendo a ninguna página web. Ha levantado la mano Jorge y Juan, y Marinelli, como queráis. Quien quiera primero. No sé, yo mismo, me da igual. Y Venga. decir que sí, que está enfocada al público objetivo que no debe ser. Eso me gusta. Porque Efectivamente, al final, revisar si tú revisar tienes audiencias. un coste por lead tan alto, significa que estás enfocándolo a las personas que no te lo quieren ver y que te salen muy pocas de las que quieres que te vean. Eso me gusta, efectivamente, revisar la audiencia. Y ahí sí que te podría comprar, Daniel, el tema de Pixel, porque a lo mejor estamos haciendo remarketing y puede ser que por la razón que sea el piso no esté bien configurado. Pero revisar audiencias, si no estoy consiguiendo objetivos, es fundamental. Y las audiencias, acordémonos, siempre a nivel de conjunto de anuncios. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? Yo tengo en total 3. Una de ellas era segmentación. Jorge, todo tuyo. Vale, no lo tengo claro porque como no he usado nunca la herramienta, no sé cómo va. Pero que la encuesta de Facebook te pida más datos, sea como muy invasiva y te pida mucha cantidad de datos, o sean datos que el cliente no quiere dar, que tenga que ver con los datos, que pida muchos, muy personales o algo así. Pero como no he configurado con una encuesta, no lo sé, pero se me ocurre. Vale, a ver, no sería encuesta, sino que sería formulario. Eso, formulario, perdón. Encuesta sería recoger respuestas de usuarios. Sí, sí, Sería me refiero a un formulario. formulario que te pida correo, teléfono, sexo, que te pida como muchos datos y que no lo quieran dar. Ahí estoy contigo. Esta sería otra de las opciones, no únicamente por el formulario, sino por revisar la creatividad. Que la creatividad puede ser efectivamente el formulario, puede ser la imagen que estemos utilizando, un vídeo si lo estamos utilizando, lo que sea. Pero revisar en sí el cómo estamos trasladando el mensaje comercial al usuario final. ¿Vale? Y efectivamente, el formulario aquí también sería importante. ¿Vale? Y creo que Marinelli también levantaba la mano anteriormente. Sí, eso era lo que iba a decir sobre revisar la creatividad, si el CTA que tenga, que pueda ser llamativo, y también concuerdo con Juan sobre la audiencia, ver si estamos como que dirigiéndonos a la correcta. Vale, perfecto, perfecto. Yo aquí, aparte de segmentación y revisar creatividad, también incorporaría pujas y optimización de anuncios, ¿vale? Principalmente pujas. Aquí, pues igual, si estamos en un tipo de entrega o en otro, pues revisar si a lo mejor puede ir por ahí los cambios. Si estamos con un tipo de puja u otro, también, ¿vale? ¿Qué es lo más relevante cuando estamos en una campaña? Cuanto más abajo estemos en la estructura de pirámide, recordemos que estaba campaña, conjunto de anuncios, anuncios. Si los anuncios los hacemos más en la base, por ejemplo, en anuncios o en conjunto de anuncios, es más difícil que entre en aprendizaje la campaña. Ahora, si tú haces un cambio a nivel campaña, por ejemplo, cambias el objetivo, eso afecta tanto a nivel conjunto de anuncios como a nivel de anuncios. Es más posible que vuelva a entrar en aprendizaje y que tenga que pasar ese periodo de aprendizaje y la campaña pues le cueste ganar velocidad. ¿Vale? Un poco la norma que siguen estas plataformas era la que vimos en Google, que si había más creo que era del 20% de modificaciones en la propia campaña, te entraban en aprendizaje. Entonces hay que medirlo y hay que ir poco a poco. ¿Vale? Siempre, si vamos de la base de la pirámide hacia arriba, vamos a garantizar que no entramos en aprendizaje, pero es que hay veces que es necesario, que no está configurada correctamente la segmentación y no estamos llegando al público objetivo y hay que cambiarlo, y no pasa nada. ¿Vale? Vale, ahora imaginemos que tenemos un tipo de campaña en el que estamos impactando demasiadas veces a la misma audiencia. Tenemos una frecuencia muy alta. ¿Cómo podríamos regular esto? Ampliando la audiencia. Vale, me gusta. ¿Y hay otra Además, posibilidad? en la que se me había ocurrido justo cuando has acabado, también puede influir también el presupuesto, si juegues malos resultados. A mí me pasó que te piden campañas que son imposibles, con presupuestos irrisorios y muy pequeños, y a veces también, por mucho que hagas bien las cosas, optimices, todo vaya bien, si no compites bien contra tu competencia, los anunciantes, no vas a conseguir buenos resultados. Entonces, no sé si considerarías ahí también la parte de presupuesto. ¿Te refieres en la parte en esta que estamos viendo, de frecuencia demasiado alta? De la del CPA, que no consigues resultados, que no consigues CPA, que también pueda ser que estés invirtiendo mal o estés invirtiendo demasiado poco. Te lo compro en los dos casos, porque efectivamente, y otra de las claves que tenemos que tener en cuenta es que el cómo se estructuran las campañas es sobre nuestra responsabilidad.
Entonces, si contamos con poco presupuesto, hay que intentar juntar audiencias, hay que intentar juntar objetivos, ¿vale? Porque de nada vale tener 5 campañas y que cada uno tenga 3 euros de inversión diaria, porque no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Vale? Además, cuanto más juntemos presupuesto en campañas, a nivel de campañas, mayor inteligencia tiene la propia plataforma de esa campaña en sí. Entonces nos beneficia que siempre se aglutine el presupuesto por campaña. ¿Vale? Eva, todo tuyo. Daniel, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando tú vas a plantear con un cliente una campaña de social y te dice cuánto tengo que invertir en esta campaña para que tenga resultados, ¿eso hay alguna forma, no lo sé, de aproximadamente de saberlo? Por ejemplo, decir, pues yo qué sé, con 200 euros al mes no haces nada o con 1000 euros vas Yo sobrado. aquí... Sí, dale, perdona. ¿Hay alguna forma de, no sé, de saber eso? Porque sí que es verdad que en Search tú pones un poco los parámetros y más o menos te puede dar una estimación, pero aquí en Google, perdón, en Facebook, en este caso en Meta, ¿hay algo parecido? A ver, yo siempre me rijo un poco por las mismas reglas. Intento que una inversión en campaña no tenga menos de entre 5 y 10 euros al día. De hecho, si está muy cercano a 5 euros, yo ya levanto la mano y digo, cuidado que esto a lo mejor ni funciona. Eso como mínimo, ¿vale? Inversión mínima. Luego tenemos la posibilidad de cuando estamos construyendo la propia campaña, a nivel de conjunto de anuncios y estamos incorporando la audiencia, aparece en el apartado derecho el cómo de adecuado o inadecuado está siendo el presupuesto para esa audiencia. Acordámonos que aquí había como una especie de código de semáforo, rojo, verde, amarillo, de audiencia. Entonces, más o menos puedes saber si con la audiencia a la que te vas a dirigir estás utilizando un buen presupuesto o no para o no quedarte corto y estar continuamente impactando y tener frecuencia muy alta o no llegar directamente. Vale. ¿Vale? Y luego, por último, a nivel de objetivos es bastante complejo. A ver, siempre que sean unos objetivos de venta, te puedes referenciar por la rentabilidad que le vamos a proporcionar. ¿Vale? Por ejemplo, si ellos tienen un e-commerce que venden productos con un ticket medio de 50 euros, nosotros ya tenemos el punto de partida que el coste de adquisición tiene que ser inferior a esos 50 euros, porque si no, ya no está siendo relevante. Vale. ¿Cómo de inferior? Aquí también en función del margen que gestione el cliente con el propio producto. Si gestiona un 20% del margen, a partir de ahí ya sabes cuál es tu techo. Todo lo que puedas Vale. recortar por debajo está siendo relevante. Vale. Si Pues es, muchísimas gracias. de nada. Si es de CPC, CPM y tal, hay un montón de informes del sector. Por ejemplo, hay un informe de FLAC 101, no sé si lo conocéis, el informe anual de métricas de conversión. No, Pues yo no. echadle un vistazo. Mira, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí, porque yo lo utilizo bastante. ¿Se llama FLAC 101, has dicho? Sí, a ver, yo tengo muchos estudios que de hecho ahora lo que voy a hacer, como vamos a terminar esta semana, os voy a dejar todos los reportes. Fijaros, voy a abrirlo por aquí. A ver, yo tengo diferentes estudios de métrica, ¿vale? Que eso os los paso, los tenéis como referencia también para saber, de diferentes industrias, diferentes sitios. A mí el que más me gusta, y sobre todo el que más acotado está en España, es el Estudio Anual de Conversión de Negocio Digital de FLA 101. FLA 101 es una consultora de CRO. Su director general es Ricardo Tallar, ¿os suena? No. Pues deberéis de seguir ese perfil, ¿vale? Porque Ricardo Tallar, entre otras cosas, tiene un podcast de CRO muy potente que se llama CRO Café. Y la verdad que es uno de los grandes líderes de opinión sobre este tipo de temática. En España y en cualquier país de hispanohablante, ¿vale? De hecho, es él el que aparece en el estudio. Y aquí está dividido por todos los tipos de sectores y vamos a ver si lo encuentro. Es súper extenso, como podéis ver. Cómo se distribuye el tráfico por cada uno de los sectores, aparecen métricas como es la composición del tráfico por canal. Todo esto está muy bien como referencia. Ellos tienen, me parece que una base de 150 negocios digitales estudiados, una muestra muy amplia como para poder establecer una serie de criterios estándar del mercado. Así que yo lo recomiendo. Voy a dejar por aquí el PDF en el chat. También os digo, esto siempre utilizadlo. O sea, no es con pinzas, pero utilizarlo como referencia para saber un poco el marco del mercado en el que estéis. No siempre se tiene que cumplir. Dependen de muchos factores. Mi empresa es nueva, está ya instaurada en el mercado, tengo más competencia, menos competencia, todo eso depende.
¿vale? Pero por lo menos con esta información que vais a ir viendo tenéis, por lo menos para tener una referencia, ¿vale? Entonces, ya te digo, es bastante complicado estimar cuál es la inversión mínima adecuada, pero sí que puedes tener esos patrones. Un mínimo de 5 o 10 euros al día, me puedo ir a este tipo de estudio, en función de cómo sea tu modelo de negocio, yo te puedo saber cuál puede ser el CAC al que puedes estar o el CPL en el que deberías de estar. Entonces, ese tipo de cosas ya podemos establecer antes de empezar a trabajar con la campaña, ¿vale? Pues muchas Em, gracias. de nada. Vamos, si os parece, al reto, chicos. Al lab 2, al lab 6, perdonad. A ver, en este caso, sí es cierto que teníamos una plantilla de optimización que puede servir un poco como a nivel de criterio, como el estudio que acabamos de ver de FLA 101, os puede servir. Si el día de mañana tenéis que estar optimizando campañas, podéis utilizar estudios de mercado, que luego os paso a referencia, para saber en qué tipo de escenarios os podéis mover y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿vale? Esto es un ejercicio, sobre todo práctico, imaginando que estamos ante Business Manager y nos estamos encontrando estas métricas de estas campañas, ¿vale? Entonces empezamos con la primera, en este caso campaña de Cholo, la compañía, en la que cuenta con estas métricas. Aquí tenemos que tener en cuenta que es campaña público frío. Yo, igual que en el lab anterior, el que me digáis si es tráfico frío menor que 1% es malo, o sea, eso entiendo que lo sabemos. Lo que yo quiero saber es vuestro criterio y vuestra justificación de si está bien o mal, qué es lo que deberíamos de hacer. ¿Vale? A ver, ¿quién se anima con el primero? Juan Carrasco ha levantado la mano. Sí, espera que lo abra. Sí, puesto que en esta campaña el CTR vemos el 0,8 y aunque lo óptimo supuestamente, según creemos, es superar el 1%, no está tan lejos. Que cada cliente potencial nos cuesta 3,4 euros y esta cifra hay que bajarla porque ya que es muy cara y habría que acercarla a la marca de entre 1,2, 1 y 2. ¿Vale? Y la frecuencia también es mejorable, ya que supera lo recomendable, siendo la 3 lo que ya tenemos y 2 la recomendable. Y lo que he puesto para solucionar esto es que el primer paso para mejorar u optimizar esta campaña sea tratar de reducir el CPL, ya que es lo que más se aleja de las recomendaciones. Tenemos 4 opciones: mejorar la oferta, revisar el copy, revisar la web o la app a la que llega y Vale. revisar la creatividad. En este caso, no creo que la creatividad sea lo más adecuada para el producto, ya que si buscas que la gente no pague el alto autónomos, una persona tumbada en una colchoneta, no, yo no lo veo la mejor opción. Y he pensado que con el cambio de creatividad también afectaría positivamente al CTR, pudiendo incrementar si se escoge una creatividad adecuada. Vale. Y esa es mi solución en este problema. Entonces, CTR, cambiando la creatividad, entendemos que se puede mejorar. ¿No Ujú. tocarías ninguna otra palanca, Juan, en este caso, para mejorar el Eh, CTR? Es que como justo ya me vería bien para el CPL y para CTR, Vale, tampoco creo que cambiar tantas cosas de golpe puede desestabilizar la campaña. vale. Y la frecuencia, que hemos dicho que no era la más adecuada, Sí, ¿se a podría ver, modificar? como la frecuencia ponía que es mayor de 2 es mala, pero tampoco las soluciones que vi que podía poner no me convenció ninguna. Y dije, pues siendo 3 2 tampoco hay tanta diferencia. Por eso me he enfocado más sobre todo el CPL, porque el CTR igual, 0,8 cuando es 1%, es más o menos parecido. Como que Vale. no la había tan desviada, solo había desviado el CPL. Vale, a mí me ha gustado mucho que priorices la importancia de cada una de las métricas, eso es fundamental. Efectivamente, CPL es, veámoslo por aquí, CPL para mí es la principal métrica, ¿vale? Si es cierto que las tres, si nos regimos por este cuadro de aquí, es malo y parece que hay que cambiar la campaña entera, nada más lejos de la realidad, ¿vale? Efectivamente, CPL se debería de modificar. Comentabas que para el CPL, cambiando la creatividad podría ser adecuado. Sí, pero ten en cuenta que muchas veces con el cambio de creatividad no únicamente lo conseguimos, porque a lo mejor si estás impactando en un público que no es el adecuado, o bien porque no estemos sabiendo segmentar adecuadamente, o bien porque hayamos tenido problemas con la segmentación del píxel o cualquier cosa, por mucho que Sí, cambie la creatividad, da igual. Entonces, otra alternativa siempre para mejorar CPL es revisar audiencias. sí, la audiencia también lo tenía pensado, pero pensé primero en la creatividad. Dije, a ver, ¿Vale? la audiencia puede estar bien y la creatividad ser mala o viceversa. Vale, perfecto. Y efectivamente, CTR también si cambiásemos, en este caso, al igual que con el CPL, si cambiásemos la creatividad sería una alternativa y si cambiando la audiencia, pues también a lo mejor podríamos mejorar CTR. Y por último, la frecuencia, que estoy contigo, que a pesar de que
según el marco que se ha marcado aquí, no es adecuado, es lo menos prioritario. Pero imaginemos, Juan, que sí que tenemos que mejorar la frecuencia, a pesar de que sea menos prioritario. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues, a ver, déjame ver. A ver, tengo que verte la chuleta, no creas que me lo sé todo de memoria tampoco. Pues, a ver, las dos opciones que ponemos son rebajar el presupuesto o ampliar la audiencia. Efectivamente. Si Muy bien. ampliar la audiencia al final no nos viene bien, porque si ya no sabemos si está bien elegida o no, ampliarla puede ser catastrófico para la campaña. Y rebajar el presupuesto, pues tampoco sabría decirte si es mucho o poco, y por lo que y siendo uno de diferencia, pues tampoco me atreví a cambiarla. Vale, vale. No, lo que te decía en este caso, imagínate que aún así la frecuencia sí que tenemos que intentar regularla, por la razón que sea. Hombre, en una de estas, pues prefiero bajar el presupuesto antes que ampliar la audiencia, porque ya no sabemos si es buena o mala la audiencia, y teniendo el CPL que vemos, mejor no tocar la audiencia y si eso rebajarla, no, Efectivamente. no hacerla más Efectivamente. grande. Me parece bien. Muy bien, Juan. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Lo tenemos claro, ¿no? Primero CPL, de manera complementaria también vamos a tocar el CTR y por último la frecuencia porque en este grado de prioridad sería el menos importante. ¿Vale? Venga, seguimos con la segunda campaña. Tenemos una campaña Secretos del Agua que también cuenta con estas métricas. Entonces, en este caso, ¿qué modificaciones tendremos que hacer? Bueno, lo primero, si la campaña está bien o mal, y segundo, si tuviésemos que tocar algo, ¿qué sería? Daniel, todo tuyo. Yo en este caso, en primer lugar, lo que he puesto es que no sé exactamente a qué se refieren cuando en la métrica de 73 compras, si son exactamente leads o son ventas, porque con el Serían call to ventas. action que Daniel, serían ventas. serían ventas, ¿no? Vale. En este caso, siendo ventas y siendo una campaña de UpFunnel, estaría haciendo un performance muy bueno. Analizando las métricas, en el CTR he puesto que sería bueno tratándose de una campaña UpFunnel o MidFunnel, porque es de 2,45%. El CPC también lo he considerado bueno dentro de esas fases de consideración y conversión. Y el CPA también lo he considerado regular porque la profesora Lara habla de entre 1 y 2 euros, también depende mucho del nicho de mercado en el que esté, y lo he puesto como regular. En cuanto a la frecuencia, he puesto que sería mala si lo consideramos para un público frío. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a ver. Voy a abrir aquí la web de Secretos del Agua. A la web no me he llegado a meter. Vamos a ver. Esto es adecuado hacerlo, ¿vale? Sobre todo en una campaña de conversión. Tendríamos que intentar establecer de media un ticket medio de los productos. A ver si están por aquí. Productos. Vamos a meternos en rostro, por ejemplo. Por aquí a ver si hay precios. Mira, 22 euros, 9, 24, 14, 14, 8, 19, 27. No hay que hacer una regla aritmética, pero estamos viendo que si identificamos un ticket medio de 30 a 40 euros por producto, puede ser que esté en esa media, ¿vale? 74, depende bastante, ¿no? Del tipo de producto y depende de muchos factores. Pero imaginemos que contamos con este catálogo de productos, ¿vale? Ya nos vamos a la campaña. Y digo, hemos generado 73 ventas y me ha costado que el usuario incorpore al artículo al carrito 2,91. Con un ticket medio, como hemos dicho, de 30 a 40 euros. ¿Cómo valoráis esa campaña? Sería... Pero te refieres ya a coste por acción o coste por venta, no directamente de lead. Coste por acción que te haya costado 3 euros que una persona haya comprado uno de los productos. No. Coste por artículo agregado al carrito es que empieza el checkout, que empieza la pasarela de pagos. Luego, siempre una tasa de porcentaje que se cae. No muy alta, pero puede ser que alguien inicie el pedido y no lo acabe terminando. Ten en cuenta eso, pero generalmente un 80-90% de conversión final sí que puede haber. Yo basándome en que, como pone ahí, campaña público frío, siendo campaña dentro de la parte más alta, muy bueno. Si me dijeras que es de las campañas de retar en la parte más baja del funnel, te diría que regular. Más que nada porque la frecuencia ahí yo la pondría más disparada. Impactaría mucho más a los usuarios que estuvieran en el add to the cart. Pero, ¿y Daniel, por qué debería regular si estuviese más abajo en el funnel? Porque, por ejemplo, para ser más bajo en el funnel, la frecuencia la subiría, el CTR tendría que ser mucho mayor y en teoría el CPL pues debería de ser, si está bien trabajada la estrategia y la puja, debería ser un poco más bajo, si quiero optimizar por allí. También es una cosa que he puesto.
Daniel, fíjate, mira, a nosotros nos está costando 2,91 que un usuario incorpore el producto dentro del carrito. Y hemos visto que de media, el ticket medio podemos establecerlo entre 30 y 40 euros. Si tuviésemos una tasa, imagínate que hay una tasa baja de conversión final de checkout del 80 o del 90%, que eso ya es bastante bajo, es que está aquí del 20% de los usuarios, aún así estamos muy por debajo del ticket medio, lo que nos está costando captar al usuario. ¿Me explico? Que muchas veces nos fijamos en frecuencia, en CTR, que está bien, pero que aquí es venta pura y dura. Y lo que tenemos que medir es, con la inversión que estoy haciendo, estoy generando un retorno de inversión positivo. En este caso, las métricas me muestran que sí, me dan pistas de que sí. ¿Vale? Independientemente de qué nivel de funnel sea, independientemente de la frecuencia, que luego seguramente se pueda mejorar la frecuencia CTR, pues fantástico. Si podemos incluso optimizar más las campañas, hacemos pequeños ajustitos. Pero en esta campaña en sí, ya os adelanto que funciona muy bien, muy bien. Por el coste de acción. Sí, además el objetivo de ventas es una de las cosas que puse. Si estuviera como el call to action es regístrate, imagínate que el algoritmo está puesto a clientes potenciales, el objetivo de la campaña, pues ya que las ventas están siendo muchas, pondría el cambio de optimización a objetivo ventas. Por supuesto. Es una de las cosas que he puesto junto con lo de subir la frecuencia para mejorar el CTR y en este caso reducir el CPA. Pero en general ese es el análisis que he hecho. Vale, fenomenal. También, por ejemplo, podemos hacer luego una campaña complementaria de remarketing sobre los productos que hayan visitado los usuarios. Claro. ¿Vale? Y eso también puede mejorar seguramente las métricas. ¿Vale? Sí, incluso con lookalikes del 2%, como tú dijiste. Claro. Subir base de datos de clientes, bueno, hacer ya todo lo que queramos, ¿vale? Ha levantado la mano Elena, creo. Sí, bueno, no sé si puedo añadir mucho más, pero porque yo, por ejemplo, lo de costo por agregar al carrito no puse nada. No sé si es que no me enteré de lo que había dicho Lara. Bueno, quería participar en este porque tenía una duda. Y entonces yo puse que el CTR me parece elevado y por tanto favorable, sobre todo teniendo en cuenta que es público frío. Así que he puesto que en este parámetro podríamos considerar la opción de aumentar el presupuesto. Luego puse que el CPC también me parece elevado. Creo que Daniel ha dicho que no, que a él le parece bien, pero bueno, no sé, en mi caso yo he puesto elevado, ahora me dirás. Y porque he puesto que considerando que tiene como objetivo conversiones, pues que es elevado y que para reducirlo podríamos revisar pues, si la página web o la landing page es atractiva o si la información está clara para los usuarios. Y ahora aquí viene mi duda porque yo puse que la frecuencia es elevada, pero teniendo en cuenta que el CTR es positivo, pues quiere decir que a los usuarios les está gustando la publicación y tal. Por lo tanto, he puesto que aquí, aunque es elevada, no realizaría ninguna modificación porque está funcionando bien la campaña. Entonces, no sé si está bien o mal. Yo en este caso, ya os digo, si yo esta campaña me la encuentro, tengo todos los argumentos posibles para decir al cliente, hay que meter más inversión. Hay que meter más inversión porque te está costando 2,91 que una persona empiece un checkout. Eso es súper económico. Le hago la regla de 3 de ticket medio y a partir de ahí. Ahora, elementos que se pueden mejorar, que la frecuencia sea 3 en una campaña de tráfico frío, podemos ampliar un poquito más la audiencia. Yo en ningún caso reduciría inversión, porque esa ya sabes que para ajustar la frecuencia o se reduce inversión o se aumenta audiencia. En este caso está claro que va a aumentar audiencia porque está funcionando muy bien. Por el resto de acciones, que el CPC es 0,16 y podría ser un poquito más, un poquito menos, me da igual, si es que estoy vendiendo. Que es que a lo que voy. Vale. Aunque me cueste el CPC 1 euro. Si me cuesta 1 euro, pero el 100% de la gente de clic acaba comprando, ya para mí no es importante. Vale. ¿Vale? Jorge ha levantado la mano. Sí, quería preguntarte porque yo en esta campaña me molestaba porque estaba intentando analizar los cambios y la frecuencia según el gasto y esto era elevado y digo, pero es que para mí es eso, lo del costo de agregado del carrito en un producto que es tan barato la fabricación porque al final lo vendes a 50, pero cosméticos es muy barata la facturación y el margen de beneficio es amplísimo. Entonces aquí yo no cambiaba mucho, como mucho remarketing. Entonces quería preguntarte, lo del costo de productos agregados al carrito tienes que saber más o menos cuál es el margen de beneficio que tiene el producto del cliente. ¿Eso se le puede preguntar? Porque claro, en este sector está claro porque es belleza, pero a lo mejor en alguno de una marca de textil que no es de una multinacional, sino que es una empresa de sudaderas de chavales, ahí a la cadena de montaje ser muy pequeña y pedir pedidos pequeños cambia mucho. Entonces tú le puedes preguntar al cliente y no es indiscreto cuánto margen de beneficio tiene por producto. Totalmente. De hecho, a ver, el margen como tal
no es que no se pueda preguntar, pero es complicado, porque el margen seguramente afecta y se modifica en función del producto, por el estocaje, por la producción, por tal. ¿Qué se suele preguntar en este tipo? ¿Cuál es el ticket medio? Y sobre el ticket medio se le pregunta, vale, ¿con qué coste de adquisición te sientes cómodo frente a ese ticket medio por producto? Y a partir de ahí, también tened en cuenta que tú aquí estás captando compras y a lo mejor estamos captando públicos nuevos que luego van a tener un lifetime value y que luego le hace un seguimiento y a lo largo del año te han comprado 4 veces. Puedes asumir pagar un poquito más por esa adquisición inicial porque ya te conocen, ya prueban tu marca y a partir de ahí el lifetime value es superior. ¿Vale? Vale, y por ejemplo, en telefonía, Sí. imaginemos que llevamos la campaña de Apple. Un costo por artículo agregado del carrito que sea de 40 euros, ¿es descabellado? Es que claro, si lo analizamos así, no me parece descabellado, por mucho que aquí la gráfica diga que X. Para mí no, para mí Es que no. me parece También, baratísimo. también seguramente el cliente aquí tenga histórico de cómo está funcionando la conversión por canales y te puede decir. Yo, por ejemplo, mira, en mi experiencia estuvimos trabajando con Vocento. Nosotros con Vocento captábamos clientes que se suscribían a los periódicos para leerlos, tanto a nivel digital como de entrega. Ellos ya tenían un CPA objetivo, que en este caso era 45 euros, a pesar de que la suscripción era 89 euros al mes y de media estaba entre 8 y 10 meses. O sea, la rentabilidad era brutal, pero es que su objetivo era 49 euros de CPA y ese era el objetivo. Y si lo podías bajar, estaba cumpliendo objetivo y si no lo estás consiguiendo, otros canales son más rentables para ellos. ¿Vale? Entonces aquí depende de muchos factores. Yo sí que siempre pregunto cuál es el ticket medio y con qué CPA os sentís cómodos. Si no tienen el histórico, se puede ayudar a hacer un análisis en base a la facturación, en base a todo. Y cuando es de compra, me olvidaría de CPC, de CTR. Eso nos sirve mucho a nosotros que sabemos de campaña para saber si no está funcionando, por qué puede estar no funcionando. Hostia, no está funcionando, pero es que porque el CTR está muy mal, vale. No está funcionando porque el CPC es muy caro, vale. Pero si me está funcionando, el resto de métricas son secundarias. No entraría en detalle. Vale. ¿Y cómo podemos calcular de los productos agregados al carrito cuándo se acaban teniendo conversión final? Eso, el checkout tiene una tasa de conversión. Pero Eso, eso lo podemos tener nosotros mismos. eso seguro, si tienen en tecnología WordPress, Shopify, lo que sea, está ya integrado en la propia herramienta. Vale. Daniela, levanta la mano. Sí, en este caso añadiría que ahora viendo el repaso que estamos haciendo, hablo por mí, nos hubiera venido muy bien saber el briefing del cliente, ¿no? Saber estos resultados y teniendo en cuenta el briefing primero del cliente, saber si lo estábamos haciendo o no. Porque saber si lo estábamos haciendo bien o mal, porque al fin y al cabo la palabra que cuenta es la de él. Si él quiere este resultado, quiere este CTR, estamos acercándonos o no. Y luego añadiría también, pues, integrar las compras y los leads a un CRM como Salesforce, para lo que tú comentabas, de poder hacer cross-selling y upselling, Claro. y así poder medir si nuestra campaña está siendo efectiva, pues, para esa parte de loyalty, que se llama en inglés, ¿no? De Sí, retención, ¿no? De cliente. Que eso se me ha ocurrido ahora por poder añadirlo. sí, sí. A ver, evidentemente es importante que nuestras acciones estén bajo un mismo paraguas de una acción de marketing o una estrategia de marketing. Pero lo más fácil, sobre todo cuando empezamos una campaña, y también lo digo por vuestra experiencia en el futuro, es alinearos con el cliente en definir cuáles son los objetivos. Muchas veces, lo que hemos dicho anteriormente, el cliente tiene unos objetivos que son inalcanzables. Si tú se lo haces ver que es inalcanzable por métricas propias, por número, el cliente no va a estar en contra tuya. Ahora, si tú eso no sabes manejarlo y de repente te dicen, no, yo quiero aquí un CPA de 1 euro. Pero si es que no tiene sentido. Si es que el ticket medio son 50 euros. No tiene sentido, no puedes hacerlo, pero por pura matemática, no porque yo diga, no, es que a mí me parece demasiado poco. Si Claro, sabemos y luego, argumentar ese tipo de discurso, vamos a poder alinear los objetivos y vamos a tener mucho más fácil nuestro trabajo. Y luego tú, en esto has tenido mucha más experiencia, también influye el modelo de negocio que tengamos con el cliente. Es decir, si actuamos de intermediario o no. Si tú eres mi cliente y vamos de la mano y tú me pagas una mensualidad por mis servicios, ¿no? Y tú me dices el CPA que es y sabemos el CPA que es real, ¿no? Pero si hay un intermediario por medio, ¿no? Que una agencia de medios contrata a subagencia, ¿sabes lo que te digo, no? Y tiene una extra prima, ahí ya estás jugando con un CPA que no es el real, ¿no? Porque tú tienes que sacarle a ese CPA tu rentabilidad para tú ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que eso también influye mucho influye en el presupuesto definitivamente, pero también influye en la manera en la que tú vas a trabajar con el cliente, si va a haber transparencia o no, si vamos de la mano o no, si podemos hacer lo que está diciendo, por ejemplo, Jorge, de saber cuál es la cesta de compra, el porcentaje de conversiones. Eso sí me pasó a mí en algunas campañas que tuve, ¿no? Que al actuar de intermediario ya no era un CPA de 30 euros, sino que tienes que sacarle ahí tu propio margen para tú ganar dinero. Y ahí ya Claro. pues eso te reduce las posibilidades de
de conseguir los objetivos. Eso, ya os digo que eso se gana con la experiencia, por supuesto, pero en todas las sesiones de kickoff, de inicio de proyecto, hay que intentar acotar al máximo los objetivos del proyecto, al máximo. Y muchas veces el cliente no los tiene claro y nosotros tenemos que ayudarle a intentar definírselo. Cuando son de venta es muy sencillo, porque es que de venta lo que te toca hacer es que tu campaña sea rentable, no tiene más. Entonces al final es ver cuál es tu umbral de rentabilidad, con este tipo de comentarios que hemos dicho, ticket medio, ver el lifetime value de los clientes, todo ese tipo de cosas debe de manejar el cliente, si tiene cierto nivel digital. Y a partir de ahí ya te establezco unas métricas con las que tú vas a ganar rentabilidad y con las que yo puedo efectivamente conseguirlo, es alcanzable. ¿Vale? Este ejemplo a mí me encanta porque es la típica campaña y funciona fenomenal como un tiro. Y siguiendo un poco el patrón que hemos marcado durante todo el lab, nos hemos dado cuenta que podemos incluso sacarle pegas, que sí, que está bien, ¿eh? Y que para nada lo voy a ponderar mal. Pero quiero que sobre todo apliquemos justificación y criterio en base a la campaña en sí, más allá del propio marco en el que lo hayamos establecido, ¿vale? Porque esto es una referencia, una pequeña referencia que no siempre se cumple en todo el 100% de los casos. Si fuera así, sería muy sencillo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es nada sencillo. Ya os lo adelanto. ¿Vale? Venga, vamos con el último, chicos. En este caso Daniel, perdona, sí, una pregunta más sí. sobre este. Yo en este caso es que no he tenido para nada en cuenta el coste de, como pone aquí, el coste por artículo agregado, la verdad, porque tampoco sabía muy bien. Entonces yo aquí directamente lo he resumido en que ampliaría la audiencia. Básicamente he puesto muchas más cosas, ¿no? Pero el resumen de que la optimización que haría es que viendo que la campaña está funcionando bien, incrementaría las audiencias. Estoy contigo en la toma de decisión, además es la adecuada, es la única que yo también haría si hiciera algo, si tuviera que hacer algo, o eso, o aumentar presupuesto directamente. Sí que es Pero verdad que comento lo de aumentar presupuesto, pero también tendrías que aumentar las audiencias, ¿no? Porque si no, disminuiría la frecuencia. a ¿No? ver, no necesariamente, porque tú date cuenta que tú cuando tienes una audiencia, tú no le vas a impactar a toda la audiencia en el día 1. Tú tienes unas fechas en las que vas a estar impactando y tú de toda la bolsa de audiencia que has seleccionado ya te está dando un rendimiento, pero todavía no ha impactado al 100% de la audiencia. ¿Me explico? Entonces, si aumenta el presupuesto, lo que vas a hacer es ganar velocidad en llegar más rápido a toda esa audiencia. Vale, pero si aumentas el presupuesto ¿Sí? y dejas la audiencia como está, Ajá. yo entiendo que la frecuencia se va a incrementar. O sea, te digo de verdad, no necesariamente porque a lo mejor todavía no has impactado en toda la audiencia. Y lo que es, imagínate que tienes una bolsa de 1 millón de usuarios y de momento los resultados que tienes es de un impacto o de un volumen de usuarios de 200.000. Lo que pasa es que ya han impactado hasta 3 veces en esos usuarios. Si tú aumentas presupuesto, lo que va a conseguir es llegar al 1 millón de usuarios en menos días. Y llegará el punto en el que ya haya llegado a todos y ya tengas que modificar la audiencia o tengas que hacer cambiar la campaña. Vale, entonces, si estamos en una situación de estas, en que la campaña está funcionando bien y se está funcionando bien, se le puede poner más presupuesto, Sí, irías viendo qué ocurre con la frecuencia, ¿no? claro. Hasta que... Vale, ya lo he entendido. Siempre. Aquí es que es súper claro que es una campaña de conversión, de adquisición. Entonces, para mí mi métrica, en este caso lo más cercano a la venta es el costo por el artículo agregado al carrito o por viceversa el coste por adquisición, el CAC. Si yo esa métrica la voy respetando y estoy consiguiendo lo que los objetivos estén bien, yo metería más presupuesto. Ahora, que veo que de repente llevo una semana en la que de 2,91 paso a 3,20 y ya es un indicador. Ya empiezo a analizar la segunda dimensión, empiezo a analizar la frecuencia, a lo mejor es por eso. Empiezo a analizar el CTR, a lo mejor es por eso, el CPC. Pero si a mí esto me está dando buen rendimiento, hay que meterle más push. Vale, y no por eso vas a tener una mayor frecuencia. Es que yo con los apuntes que teníamos entendía que si para disminuir la frecuencia lo que tenías que hacer es o aumentar la audiencia o disminuir el presupuesto. Sí. Entonces pensaba que eran variables que funcionan de forma inversa. Pero claro, es cierto que para llegar a toda la audiencia necesitas que pase tiempo. Claro. Eso es lo que no había... Vale, entendido, gracias. Vale, ok. De todas formas, tened en cuenta que todas estas métricas que os dan aquí son una media, una ponderación.
habrá usuarios que le han impactado 5 veces y habrá otros que solo han impactado una. Entonces, de media te da una frecuencia de 3. Todas estas métricas, la compra, el costo por artículo agregado, habrá usuarios que te haya costado un poquito más y otros un poquito menos. Y de media es 2,91. CTR igual. ¿Vale? Entonces también tenerlo en cuenta que estos no son números definitivos, por así decirlo, sino que es en base a toda la media de toda la audiencia a la que hemos impactado. ¿Vale? Ha levantado la mano Aurora y Jorge. Venga, Aurora, tú. Sí, nada, es una tontería, pero es que yo le da bastante importancia al hecho de que sea una campaña en Black Friday y no sé si la tiene, pero la realidad es que, o sea, sobre todo con el tema de la frecuencia, porque al final he pensado que es bastante alta conforme a la media que teníamos en el cuadro, pero en realidad, o sea, la inversión va a ser beneficiosa generalmente, porque al final es un momento en el que todos los competidores como que luchan por aparecer en todos los sitios, ¿no? Entonces, por eso creía que el momento, o sea, que el Black Friday era importante en esta campaña, porque al final hace que aunque la frecuencia sea alta, sea beneficiosa. De hecho, me gusta ese apunte porque no me he dado cuenta. Yo intento ser ético en la venta, ¿no? Pero hay momentos en el calendario en el que hay que ir a cholón. Y en este caso es uno de ellos. En Black Friday, ve a tope. En campaña, en rebajas, ve a tope. Ahí no te cortes. Porque todo el mundo está como tú. Ahí se acepta. En los códigos se acepta que tú vuelvas a impactar al mismo usuario varias veces. No te va a generar tanta situación negativa, ¿vale? Siempre con cuidado. Esto no es la mejor práctica que siempre se recomienda, pero yo, en mi experiencia en Black Friday, campaña de oferta, rebajas, ese tipo de entornos, a full. Sí. ¿Vale? Jorge ha levantado la mano también. Sí, era por lo que le acabas de comentar a Eva, que no lo había pensado nunca, entonces por preguntarte por qué. ¿Por qué se le impacta o se le puede llegar a impactar de dentro de tu audiencia a una persona 3 veces antes de que alguna le impacte la primera? En plan, ¿con qué parámetros decide la aplicación, digamos, que se haga eso? Muchísimas variables. A mí se me ocurre, por ejemplo, las veces que un usuario entra a la plataforma. A lo mejor yo soy audiencia potencial de una campaña y entro en Instagram por la mañana 5 veces y otro que también es audiencia como yo no entra en toda la semana. Entonces a mí me va a impactar a 5 veces y al otro una. Por ejemplo. Vale. O también Vale. cómo interactúe una vez que haya visto un anuncio de esa marca. Me puede ponderar como que soy más proclive o menos proclive a hacer alguna acción. Este tipo de consolas, lo que pasa es que aquí ya entra mucha tecnología, ¿no? Pero también tiene en cuenta la variable de histórico reciente. Seguramente alguno de vosotros habéis organizado un viaje, ¿vale? Y habéis visto en diferentes alternativas, pues en Booking, diferentes hoteles, en Airbnb, diferentes precios, en diferentes plataformas, ¿no? Pues lo normal que cuando tú haces una búsqueda en Google después de ese historial en tan poco tiempo, de tanta búsqueda tan intensiva, Google te ponga los anunciantes que mejor calidad tienen, a nivel de quality score, a nivel de puja, etcétera. Porque te establece a ti como usuario que está muy cerca del momento de la compra. Entonces, tu historial más reciente también lo tiene en cuenta. Y luego tiene, por ejemplo, en cuenta eso. Imagínate que yo me meto 10 veces al día en Instagram y hay otro que no se mete. Si yo normalmente esas 10 veces, usualmente cuando caigo en pinchar anuncios es por las noches o es a las 3, ¿eso lo tiene en cuenta la consola? Todo eso, sé que todo es el Big Data que manejan estas plataformas. Eso lo tienen en cuenta. Es muy difícil controlar desde campañas, desde nuestra postura, pero toda esa información la tienen súper desarrollada estas consolas. Y sobre todo Facebook y Google, que han sido de las pioneras, por supuesto. Si te va a una plataforma que sea más reciente creación, como por ejemplo TikTok, que tiene más limitaciones, igual no llega a ese nivel de granularidad. A lo mejor no lo sé, lo desconozco. Pero estas que están tan instauradas, sí. Vale, pues chicos, vamos al último ejercicio, ¿vale? En este caso el anuncio de Macarena Gea. ¿Quién se anima a dar su feedback y a decirnos si es bueno, si es malo y el por qué? Si quieres voy yo, pero si alguien quiere también participar, que vaya otra persona. Por no estar yo en plan monopolizando. ¿Alguien quiere? Yo la verdad que me gustaría que participásemos todos. Yo sé que Jorge es muy proactivo, pero me gustaría que participásemos un poco entre todos.
Lo haría yo, pero lo ha dicho Jorge antes, lo dejo a Jorge. Venga, vale, pues venga, todo tuyo, Jorge. Vale. Pues a ver, en CPL yo he puesto que está entre los márgenes aceptados y que si tenemos en cuenta que la empresa se dedica a la organización de bodas, la rentabilidad que dejan esos eventos es muy grande, por lo tanto lo considero bastante correcto. Me refiero, 1,30 € por una empresa que organiza bodas, ya tener tus propios datos, bodas y eventos, que al final es de lo que más rentabilidad deja. El CTR es mayor que 2, que es la cifra mínima recomendada, por lo tanto cumple los márgenes, y la frecuencia es menor de 5, con lo que es aceptada, pero es aceptable, pero tiene margen de mejora. Entonces mi recomendación sería hacer pruebas incrementando la frecuencia para ver si se mejora los resultados que ya tiene, pese a que los resultados que tiene me parecen buenos. Vale. Vale. Me parece bien. ¿Alguien lo ha visto de otra forma diferente a Jorge? ¿O quiere ampliar su justificación? Mira, Daniel, yo aquí pues... Perdón. Va. No, Vale, dale, venga, Eva, dale. por turno, Eva, Daniel, Valentina. Mira, yo aquí siguiendo con lo de la frecuencia de antes, me parecía lo mismo, que la campaña en general estaba rindiendo bien y lo único para aumentar la frecuencia, porque teniendo en cuenta que ya un público templado podría ser bastante más alta, sí que he puesto que aumentaría el presupuesto para impactar más veces a la audiencia, pero bueno, sin superar ese 5% para no saturarla. Pero no sabía lo que me habías dicho, de que claro, ahora sí amplió el presupuesto, no quiere decir que vaya a impactar más veces a la audiencia, sino que igual se reparte ese impacto entre otras personas, por lo tanto igual la frecuencia no aumenta. Claro. Claro, ya te digo, el control de la frecuencia muchas veces no es únicamente ni del precio ni de la audiencia, ¿eh? Es también por cómo estamos entregando, las fechas de entrega. Yo siempre tengo en la cabeza como si una audiencia fuera una bolsa y mi campaña es la manta que cubre esa bolsa. Mi presupuesto. Si es el presupuesto más grande, cubriré mejor la bolsa. Si es más pequeño, cubriré menor. Siempre tengo esa metáfora para intentar entender un poco cómo suele funcionar esto. Pero también depende de eso, de fechas, de todo. ¿Vale? Daniel, todo tuyo. Ahora me acaba de venir también, por ejemplo, una métrica que no sé si está en meta de time to conversion. Lo que tardan, a razón de las frecuencias, cuánto tarda el usuario en convertir una vez vista la publicación. Creo que con las frecuencias sería muy interesante también incluirla y en función de eso subirlas o bajarlas. Saber cuál es la frecuencia adecuada en la cual se producen más conversiones. Pero eso me acaba de venir ahora, una cosa que vi hace tiempo. Se puede incorporar, se puede incorporar. Lo que pasa es que aquí yo directamente iría al objetivo, al evento en sí. Iría al conseguir el objetivo, que es si es una campaña de lead, el lead. Y yo en este caso, no sé si Jorge ha mencionado algo referente al CPM, no lo sé si la Yo no recuerdo que haya mencionado nada de CPM. Y en el CPM sí he añadido que me parece elevado, tratándose de una campaña a público templado, ¿no? Si fuera en la fase más final la fase más final del funnel, ¿no? La de conversión sí me parecería óptimo, ¿no? Pero en este sentido lo intentaría reducir. Intentaría reducir, por ejemplo, con audiencias similares, lookalike al 2%, si se tratase más en esa fase de conversión, en esa fase de consideración. Pero ahora que lo estoy pensando, si por ejemplo ponemos audiencias similares, el CPM podría ser incluso mayor. No lo sé si ahí estoy en lo cierto o no. Pero el CPM me parece un poco elevado para hacer esa campaña de consideración, vaya. Aquí muchas veces el CPM varía por la competencia que tengamos. Si nosotros tenemos una audiencia y esa audiencia hay muchos anunciantes que le quieren impactar, ahí es donde nos cuesta más la impresión. Entonces, es de las métricas menos controlables, generalmente a través de la optimización. Pero ya os digo, si es una campaña que va a ventas o a leads, yo me centraría en eso. Y si el CPM o el CPC o el CTR está más disparado o menos disparado, consiguiendo el objetivo y dentro de la vería si se puede optimizar o mejorar, y si no, no hace falta tampoco modificar demasiado. ¿Vale? Valentina ha levantado la mano también. Sí, ¿puedes repetir un segundo lo que has dicho de si es una campaña a leads que mejorarías el CPM y el CPC has dicho? No, si es una campaña de leads, me centraría en el CPL, cuánto me está costando el lead.
Vale, En este sí, caso, CPL o el coste por objetivo, que también se puede encontrar en la plataforma así. vale. Si el CPL es adecuado, lo ha comentado antes Jorge, 1,3 euros, y creo que esta chica vende efectivamente servicios de gestión de eventos, pues muy, muy económico. Muy, muy, muy económico. Ojalá todas las campañas fueran así. Ticket medio de ese tipo de servicio a lo mejor supera los 1.000 euros. Es una campaña súper rentable. Coincido con eso también, o sea, también he puesto eso, que es que creo que era, no sé si tenía luego otros 2 perfiles, que era a uno a wedding planner y otro a un estudio de arquitectura o algo así, entonces Ujú. como que ambas cosas son bastante, sí, dan bastante beneficio comparado con lo que le cuesta un lead, así que también he considerado que aunque fuese más caro por la naturaleza del negocio era bueno. Y el CTR que superaba el 2%, he puesto que al ser a público templado es un buen dato, que se podría intentar aumentarlo verificando la segmentación y ver si a lo mejor nos podemos dirigir a un público que mejor que funcione mejor y tal. Vale. Em, y que igual una mejora en la creatividad, donde se deje claro a lo mejor los productos que ofrece, porque no sé, justo de todas las creatividades que hay, esta es como la que menos veo como un anuncio, o sea, solo veo como la cuenta, entonces no, y tampoco lo puedo leer, entonces Yo me estoy parecía seguro, como un... sin conocer el perfil, estoy seguro que es una chica que tiene una comunidad muy bien trabajada, que se generará ya su propio contenido y habrá promocionado un contenido orgánico que ella ya haya publicado. Y de ahí que efectivamente parezca, pues, en este caso parece una story, parece que está mencionando algo en concreto. Entonces, Sí. si el mensaje sigue siendo natural para su audiencia, lo normal es que afecte y que los ratios luego de conversión, CPL y tal, pues sean muy positivos. Vale, Entonces, estoy contigo, pero en el caso de que sea una marca personal o un creador de contenido, ahí tenemos que hablar con otros códigos, es la forma de comunicar. vale, ok. ¿Vale? Pues entonces igual yo he puesto eso, de optimizar viendo la creatividad, que en este caso igual siendo una influencer no sería como lo mejor. Y en cuanto a la frecuencia había puesto que era algo baja para el público templado, pero que sí que considerando que genera un número de impresiones bueno, que sí que sería un dato bueno. Y que para optimizar eso, pues o aumentaría la frecuencia a un público que nos funcione muy bien o cambiaría la creatividad. Pero creo que no. Vale, vale. Yo en este caso, en esta campaña no tocaría nada, personalmente, ¿eh? En todo caso, le daría más boost en presupuesto en el caso de que así estuviera. Y luego también tenemos que hacer seguimiento a la conversión de los leads, ¿vale? Una cosa es generar lead y luego también deberíamos de validar con el cliente cuál está siendo la tasa de conversión. Porque si de aquí luego es no sé, me invento, el 0,01%, pues por muy barato que esté generando el lead, es de muy poca calidad. ¿Vale? Y está generando pues costes de tener que gestionar los contactos, hacer ese seguimiento, etcétera. ¿Vale? Vale, pues en este caso, efectivamente, las 3 métricas son positivas. Yo no haría modificaciones, más allá de si acaso mejorar o aumentar el presupuesto, un poco más. Juan, levanta la mano. Yo, Dani, lo tenía como tú has dicho, que no haría casi ningún cambio. Yo he puesto que si acaso de hacer un cambio, intentaré subir un poco la frecuencia para que esté en 3 4 para Vale. que pueda, con esos precios, con lo que de CPL, si impactamos más veces, puedes hasta bajarlo. Claro, claro. De hecho, si efectivamente estamos consiguiendo tan buenos ratios y una frecuencia es muy bajita, vamos a subirla. Porque a lo mejor hay muchos que no se han dado de alta pues porque no hemos ido suficientemente en casinos. Y subirla a Claro. 3, 4 no es tampoco demasiado elevado. Eso sí, frecuencia, por muy bien que estén los ratios, frecuencia por encima de 8, intentad evitarlo en cualquier campaña. Vale. ¿Vale? Si eso es una línea roja. Ahí estamos siendo demasiado intensos. Pero, por ejemplo, Y yo en mi caso puedo recibir del mismo anuncio 250 veces. lo sé, lo sé. Entonces son muy pesados todos, Claro. generalmente. ¿Y qué te genera? ¿Y qué te genera a ti como usuario? Seguramente te Pero negativiza es la que marca. yo ya me acostumbro, a veces te lo echo de menos cuando falta, pero siempre es el mismo. Te ha cogido cariño, ¿no? Pero si es Sí, sí, sí. remarketing, puedes Soy tener el un Kitty montón. Perry hasta las narices ya. Sí, sí, no, pero eso no es una buena práctica. Eso no es una buena práctica porque generamos todo el efecto contrario. Aquí hay que entender muchas veces que el modelo, pues a lo mejor se está gestionando una agencia y la agencia, pues ese tipo de cosas descuida un poquito más la marca. Le da igual. Pero tenemos que ser éticos con nuestro trabajo y no es lo más adecuado. ¿Vale?
Vale, pues chicos, he preparado un pequeño resumen, como os comentaba, al igual que teníamos en SEM, primero para hacer una revisión completa de todo el sprint y segundo para que vosotros tengáis esto como referencia, ¿vale? Para que podáis utilizarlo en vuestro día a día o cuando lo necesitéis, ¿vale? Entonces, si tuviésemos que seguir un paso a paso de ejecución de campañas y de optimización en social, se identifican principalmente 5 niveles. ¿Vale? Es bastante parecido el flujo de trabajo al de que hemos visto, por ejemplo, en SEM. ¿Vale? Estos 5 niveles, que es recepción de briefing, genero audiencias, optimizo la landing page, hago el pixelado, el tracking de la situación, la estructura de la campaña, que aquí hemos dicho que por objetivos a nivel campaña, por audiencias a nivel conjunto anuncios y por creatividades a nivel anuncios, lanzamos y luego por último optimizamos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ese pequeño briefing, ¿vale? Este pequeño framework en el que si vamos paso a paso, partimos del briefing, que aquí hablábamos en un inicio de que había diferentes objetivos en base al funnel, ¿no? Esto, a pesar de que los objetivos hayan sido cambiados en Meta con la nueva disposición de los 6 objetivos, sí es cierto que siempre tenemos que tener este criterio. Estamos llevando una campaña para que nos vea mucha gente, lo que intentamos es tráfico, lo que intentamos es que tenga esa consideración, que nos deje un dato de contacto para hablar con ellos, o lo que finalmente estamos buscando es ventas y que tenga una rentabilidad directa. Bueno, en función de ese tipo de objetivo que podamos ofrecer, ya empezamos a trabajar este tipo de niveles. Canal, aquí hemos visto Meta principalmente, pero cuando hablamos de social podemos incorporar Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, por supuesto, a pesar de que se gestione con Google. Entonces, el TikTok creo que tiene, seguramente lo cambien quitando, tiene una pequeña limitación de una inversión diaria mínima de 50 euros. ¿Vale? Entonces, eso hace que no cualquier anunciante pueda entrar. Estoy seguro de que lo van a quitar antes que después, pero ese tipo de consolas, cuando no tienen todavía la suficiente madurez, tienen que poner esa serie de limitaciones para que no, de repente no haya tantos anunciantes y que se pueda gestionar y que puedan hacer un poco el testeo de que les funciona. ¿Vale? Pero bueno, eso lo cambiarán en algún momento seguramente. Entonces seleccionamos el canal y lo segundo, creamos las audiencias. Este es el paso número 1. ¿Vale? Cuando tengo una campaña, lo primero creo las audiencias. Lo segundo, reviso los activos digitales a los que voy a dirigir el tráfico, ya sea una página web, ya sea, imagínate, una campaña de instalación de aplicaciones, pues tengo que revisar cómo está esa aplicación en los marketplaces, por ejemplo. Si es una campaña de captación de leads, si es un formato lead ad dentro de Instagram o de Facebook, tengo que revisar el formulario. Si es la landing, tengo que revisar la landing. ¿Vale? Entonces, todos los activos. Hacemos el pixelado, creamos los eventos, tanto en campañas, en plataformas publicitarias como en productos de analítica, como puede ser Analytics, como puede ser Tag Manager, ¿vale? Y por último, podemos incluso identificar los futuros clúster, ¿vale? Para hacer remarketing. Esta audiencia que me ha visitado, la audiencia que me ha visitado en los últimos 15 días, los que me han visitado y han visitado varias páginas, todo eso se puede establecer como diferentes audiencias, ¿vale? Le damos estructura a la campaña. Recordemos, conjunto, a nivel de campañas, objetivo, a nivel de conjunto de anuncios, la segmentación, a nivel de anuncio, principalmente la creatividad. Aquí tenéis algunos de los ejemplos, ¿vale? La campaña, los objetivos, el conjunto anuncio principalmente es la audiencia, aunque también podemos gestionar cosas como el precio o la frecuencia. Y a nivel de anuncio, principalmente creatividades, lo que estoy mostrando como anuncio. Creatividades, copy, CTA, URL amigable, etc. ¿Vale? Y por último, en cuanto a optimización, primero vemos la entrega, los KPIs principales, la subasta y la frecuencia a nivel general, y luego podemos hacer cambios como en la entrega, oye, pues las fechas, si estoy incumpliendo las políticas o el pacing de la campaña, que hemos visto en el primer caso, si es por KPIs principales, la segmentación, las pujas o la creatividad, si está siendo adecuada. Si es subasta, hay que ver si efectivamente estamos siendo competitivos, puede ser que haya mucha competencia. ¿Vale? Puede ser que también cambiemos la forma de entrega de avanzado o de estándar a rápido. Y por último, la frecuencia, si queremos bajar o ampliar audiencia o bajar y equilibrar la frecuencia aumentando la frecuencia media. ¿Vale? Esto es un proceso genérico y un poco el protocolo que deberíamos de seguir siempre que queramos trabajar las campañas en social ads, al igual que vimos en SEM. ¿Alguna duda con lo que veis aquí en pantalla, chicos? ¿Todo claro? Ha servido un poco de refuerzo, ¿vale? Para todo lo que hemos ido viendo durante el sprint. Al final, como es bastante extenso, han sido 6 labs, yo creo que es adecuado tener un resumen final.
Vale, pues chicos, como bueno, objetivos de aprendizaje que hemos superado, la optimización de las campañas, optimización según KPIs, fundamental, ¿vale? Siempre hacer esa relación de mi campaña con los objetivos de negocio. Si es de venta es muy fácil, si es de captación de leads también se puede establecer, si es de visibilidad y tal, a partir de ahí ya se puede también establecer unos KPIs de inicio, ¿vale? Y por último, el paso a paso, ese pequeño resumen que acabamos de ver. Vale, pues por mi parte, chicos, creo que es todo. Ha pasado por aquí, Bea, la encuesta, efectivamente, tanto de la tutoría como de la sprint. ¿Vale? Entonces, lo de siempre, importante hacer las dos. Tratáis un minutito y a nosotros nos sirve muchísimo. ¿Vale? Y creo que ya no nos volvemos a ver en clase. Me suena, ¿eh? Tendría que revisar el timeline. De todas formas, yo seguiré haciendo seguimiento con vosotros, estaré en las sesiones de presentación y cualquier cosilla me tenéis por aquí, ¿vale? Tanto por los sprints que hemos visto, por los que vengan. ¿Vale? Por mi parte ha sido un placer conoceros. Veo que sois un grupo muy proactivo, eso me gusta, y que tenéis mucho potencial, la verdad. De verdad, es el feedback que doy internamente. Así que seguid así, que ya queda poquito y ya hemos pasado un poco la etapa más dura, que es la de gestión de cosas publicitarias. Lo que viene ahora ya todo es bastante más sencillo. ¿Vale? Chicos, pues nada, un placer, estamos en contacto y lo que necesitéis me tenéis por aquí. Daniel, yo quería Gracias hacerte por el una cuadrito. pregunta. Eva va a hacer una pregunta. Otra más. Para despedirme. Mira, tenemos que hacer la certificación de Meta de Blueprint. ¿Sí? Yo realmente no me he puesto todavía a hacerla, ni a tocarla, ni nada, pero sí que me han dicho compañeros que es bastante compleja. No sé si tienes alguna recomendación, algo que nos puedas decir, no sé. Yo la última vez que la tuve que hacer fue hace bastante tiempo. Antes era muy sencilla. La de Google era bastante más difícil que la de Facebook, pero no sé si eso ha cambiado. Ahí ya lo desconozco. De todas formas, a ver, sin que sirva de precedente, pero siempre hay referencias que os ayudan a hacer los exámenes. Siempre. Ya. Y hasta ahí puedo leer. Tanto en Google como en Facebook, ¿eh? Así que si buscáis un poquito y Vale. tenéis ahí dificultad, echad un vistacito que seguro que lo encontráis. Vale, tomo nota. Gracias. Ok, chicos, pues nada, vamos hablando, ¿vale? Chao, chao. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, gracias.